que creo, hasta donde tengo entendido, ahí sigue, porque hay un montón de cosas en contra, de solicitudes de amparo y quién sabe qué. Y en el 2014, otra vez alrededor de las hojas, se ofrece el amparo a las comunidades mayas y productores de miel. Me he dejado como otras 50.000 cosas, pero estos son solamente una serie de hitos para que nos hagamos una idea del dinamismo también del contexto mexicano. De aquí no voy a decir nada. Este es el proceso regulador de transgénicos. Esto es el proceso que sigue supuestamente, que han de seguir las compañías que quieran introducir un cultivo transgénico en México. Y todo esto se puede contestar en 20 días hábiles, tengo entendido, no sé si son naturales o hábiles, con argumentos científicos. Entonces, yo no voy a explicar nada, pero solamente la complejidad. El chico, el técnico, dijo que a ver si estaba bien hecha. Le dije, sí, es así. Es incomprensible, pero es así. Bueno, esperen un momentito porque me tengo que ir a la otra presentación, que es la comparativa. Ya no sé dónde está. Haga clic. Acá. Y, a ver, acá. Un momento, ahí. Y ahora, ¿cómo se hace el...? Es que yo soy de Mac. Vale. Bueno, ahora vamos a comparar un poco los diferentes aspectos de la investigación ya en sus contenidos. Entonces vamos a hacer la comparación de acuerdo a los diferentes tipos de investigación, de metodologías que utilizamos. Entonces, comparando las etnografías con agricultores, vimos que era muy importante como un factor que diferenciaba lo que estaba pasando en cada uno del país, el tipo de agricultura que existía en cada uno de los contextos y la relación que los agricultores tenían con las semillas y con la tierra, que los agricultores y las comunidades, ¿no? Por ejemplo, en México hay una prevalencia de la agricultura tradicional del maíz criollo en cuanto al maíz, me estoy refiriendo en cuanto al maíz, y hay una relación estrechísima entre las comunidades, los agricultores y las semillas, ¿no? Y no es exclusivamente pragmática, va muchísimo más allá y es muchísimo más profunda. Lo que pasa es que no me puedo detener en grandes explicaciones, pero como antropóloga para mí esta parte fue una parte interesantísima del proyecto, ¿no? En Brasil lo que se llama agricultura familiar es son en realidad pequeñas empresas, o sea, la agricultura ha dejado de tener ya ese aspecto de artesanal, por decirlo de alguna manera, y ha pasado a ser son pequeñas empresas y ya depende del tamaño de la empresa. Agricultura familiar se le llama eso, ¿no? Cuando la empresa es exclusivamente una familia. Pero incluso las llamadas agriculturas familiares ahora mismo están condenadas a cultivar soja transgénica, porque si no cultivan soja transgénica están en un 90% fuera del mercado. Por ahí hay una serie de gente que se resiste, pero tienen muchos problemas de contaminación por las parcelas de los alrededores, están fuera de los mercados. Ahora, lo curioso es que incluso entre los campesinos que cultivaban, digamos, de forma más general soja transgénica, lo que iban a consumir en su casa sus familias era no transgénico. Y eso lo tenían en un huertito aparte, que normalmente se ocupaba de ello la mujer, y era no transgénico. Ellos mismos nos dijeron que ellos, hasta donde ellos podían, no metían la soja transgénica esa era para afuera y para comercializar. No la metían en sus cuerpos y en sus familias, ¿no? En la India, el algodón BT, como vimos, fue impuesto y sigue siendo activamente impuesto sobre los pequeños agricultores de forma muy agresiva por las compañías de semillas, ¿no? Les dan préstamos, les regalan las semillas, les adelantan, en fin, es increíble, ¿no? Los servicios de extensión. Pero muchos de ellos se han dado cuenta de que están experimentando pérdidas económicas y quieren volverse a las semillas tradicionales. Se encuentran en un estado de lock-in, es decir, ya no encuentran las semillas tradicionales. Muchas de ellas o están perdidas o no son realmente accesibles para ellos ya en los estados. Ellos tienen muy poca posibilidad de movilidad, ¿no? Y desde luego, cuando se les preguntó qué les parecería el tema del arroz transgénico, todos dijeron radicalmente que ni hablar, porque eso era para comer
era alimento y eso no se puede tocar, ¿no? Encontramos que el género tenía importancia en diferentes formas en los tres campos, ¿no? En México, las mujeres son parte integral del proceso agrícola, son las selectoras de semillas en muchos casos. Bueno, en el caso del maíz criollo son casi siempre las selectoras de las semillas. Y por supuesto son también las productoras de la comida del maíz. Entonces tienen una importancia tremenda y un peso tremendo en la toma de decisiones. En Brasil los hombres son los grandes productores y los que se ocupan de los cereales y por tanto de los transgénicos. Ellos mismos dijeron que los transgénicos son cosa de hombres, como el brandy soberano. Y las mujeres son las que se ocupan de la horticultura, que es no transgénica, no necesariamente orgánica, pero no transgénica, y son las cuidadoras de las semillas criollas. Por ejemplo, el maíz criollo o el feijão o el frijol criollo, son ellas las que están ayudando a esa conservación in situ, ¿no? Y lo que ocurre también, y una cosa a mencionar, que bueno, hay ciertos autores que ya han trabajado mucho sobre ello, es el asunto del de-skilling, de la pérdida de capacidades, ¿no? Y de habilidades agrícolas y culinarias a cuenta de la introducción de transgénicos, ¿no? En México, lógicamente, se ha perdido mucho en los jóvenes a cuenta de la inmigración, pero hay muchos jóvenes que están volviendo debido a la crisis económica terrible, los están devolviendo de Estados Unidos y están utilizando la agricultura como un medio de vida, al menos en lo inmediato, ¿no? Entonces, bueno, pero la preocupación de los agricultores en México es también sobre el futuro de la agricultura, y esto nos lo repitieron mucho, ¿no? Uno habla de agricultura tradicional y parece que se refiere al pasado, y hay que remarcar una y otra vez que esta es una discusión sobre el futuro, no es una discusión sobre el pasado, ¿no? Y en Brasil, muy interesante, hay un problema terrible con los glifosatos, como la soja es soja resistente a los herbicidas, pero las hierbas están volviéndose resistentes a los herbicidas, entonces cada vez hay que fumigar más con glifosato, y hay un problema terrible, ¿no?, a este respecto. Y en Brasil hemos oído antes que están particularmente preocupados por los pesticidas, la salud, la nutrición, etcétera, con lo cual eso es, digamos, lo clave, ¿no? Y ahí existen mutuas recriminaciones entre las compañías comerciales de semillas y los agricultores. Las compañías dicen que es debido a la prisa y al deseo de ganancia inmediata de los agricultores, y que están aplicando mal la tecnología. Los agricultores, curiosamente, siguen diciendo, bueno, echan la culpa lógicamente a las compañías, diciendo que su tecnología, esa que les han vendido, no está cumpliendo las promesas con las que se los vendieron, pero al mismo tiempo tienen confianza en que la misma ciencia encontrará las soluciones a los fallos que está creando esa misma ciencia, lo cual es muy curioso porque nos habla de la fe que existe todavía en Brasil, en la ciencia, en la tecnología, y también de la confianza que existe en que en el sistema no les pueden estar engañando de esa manera tan terrible, ¿no? Bueno, no me puedo detener mucho, pero es muy interesante todo el trabajo con las semillas en los tres trabajos de campo, ¿no? En México las semillas de maíz son objetos ensamblados, sobre todo las semillas transgénicas, ¿no? En ellas representan la falta de confianza, la falta de democracia. Es como si la semilla fuera, digamos, un englobamiento de todas estas cosas que van allá, ¿no?, allá dentro. En Brasil hay una aceptación pragmática no hay una relación directa, sobre todo con la semilla de soja, fue un cultivo introducido, no es suyo tradicional, y además hay una aceptación pragmática de qué es lo que hay, es lo que dicta el mercado, ¿no? Y en India, ya hemos dicho antes, que el algodón BT era un símbolo. Las preocupaciones también varían ligeramente en los tres países. En México está mucho con los modos de vida rurales, campesinos, tradicionales, indígenas. Las lecturas son muy dentro de la economía política y desde luego sobre todo la crítica a la gobernanza actual, a todos los niveles, ¿no? En Brasil la preocupación, pesticidas, salud, nutrición y las economías domésticas.
Y en la India, el excesivo uso de pesticidas, que también es algo que está sucediendo en la India. Nos hablaron de situaciones horripilantes de la cantidad de pesticida que están poniendo los pequeños agricultores para que les salgan las cuentas. Y por supuesto, como el control es prácticamente imposible en este tipo de población, de esta magnitud de población, está pasando todo a la cadena alimenticia, por supuesto, ¿no? Pero también en el caso de India es un claro caso, es de los tres el más claro de supervivencia. O sea, el discurso de los pequeños agricultores es que si no hacemos esto, literalmente nos morimos de hambre. Así mismo la semana que viene. O sea, no es un caso de que nos guste o no nos guste, estética o ni siquiera de economía política. Es un caso de vida o muerte. Y entonces, claro, es terriblemente... la velocidad con la que hay que moverse es impresionante, ¿no? Y también lo que hemos hablado antes de los conflictos entre expertos y agricultores en Brasil. Estas acusaciones cruzadas también se dan en el caso de la India, por cierto, con el asunto del abuso de los pesticidas. Comparando las entrevistas con actores claves, pues lo que se veía claramente era que de lo que estaba hablando la gente era de los diferentes proyectos agrícolas nacionales y a futuro, de los diferentes proyectos de nación, ¿no? En México, una preocupación por parte de unos o deseo por parte de otros de la neoliberalización del campo en los ejes estos de tradición-modernidad, pero que, como he dicho antes, no se trata de pasado-futuro, todo es futuro. Que se condensan en los debates y las discusiones sobre el maíz transgénico. En Brasil se considera que los cultivos transgénicos son una estrategia económica nacional y particular de los agricultores, pero plantean muchas dudas a futuro. O sea, han hecho una apuesta fuertísima, pero la gente empieza a plantearse si realmente dará los resultados que dijeron se iban a dar. Pero la apuesta es enorme, ¿no? Y en la India también existe este discurso de que algunos dicen que el cambio en el campo es necesario y otros ven los cambios que se están dando en el campo como una crisis que va a llevar a una especie de debacle, ¿no?, nacional. En cuanto a los debates y a la participación, en México es muy activo, se reabre continuamente según nuevos elementos aparecen. Se pide más transparencia y participación pública, sobre todo de pequeños agricultores y comunidades indígenas. En Brasil se supone que el debate está cerrado, pero hay una demanda por parte de la población de más información confiable, ¿no? Curiosamente, se dice que no deberían participar nadie que fuera una parte interesada, y ahí se incluyen las ONGs, porque se supone que son una parte interesada políticamente. Y los indígenas no deberían participar porque se supone que no saben del tema. Entonces, ahí queda la cosa. En India el debate es tremendamente científico sobre riesgo y regulación, muy activo y con muchos cambios recientes dinámicos, como hemos visto, ¿no? Y en los tres estudios de caso se demandaba, o sea, se demandaba la participación clave de científicos independientes como un aspecto muy importante. Claro, cómo se define un científico independiente varía un poquito, pero bueno, esa figura del científico independiente es muy importante. Y como hemos visto, las ONGs, pese a lo que nosotros esperábamos en un primer momento, no son necesariamente positivamente valoradas en los tres trabajos, ¿no? Se las ve como muy políticas y como a veces moviendo demasiado las aguas de maneras que no favorecen, digamos, el diálogo social. En la percepción del papel del gobierno en los tres casos también fue muy interesante. En México, ¿para qué les voy a contar? El gobierno se concibe como corrupto y hay una falta absoluta y total de confianza. O sea, en el caso de México no se trata de fabricar o de crear esa confianza prácticamente desde cero, ¿no? En Brasil se ve que ha existido y que sigue existiendo una confianza tanto en los estamentos gubernamentales como en la ciencia como grupo, como institución, pero consideran que ha habido unos fallos, que ha habido una especie de ruptura de esa confianza, una especie como de traición,
una traición, y entonces están demandando que vuelvan a cumplir el papel que tienen que cumplir, que es un papel de responsabilidad, de información correcta y de educación. Se da también mucha, esto es muy curioso también en el caso de Brasil, un peso específico tremendo a las instituciones educativas como las universidades. Y en la India se siente que existe una gobernanza paradójica, porque, bueno, por un lado se siente al gobierno como tremendamente oscurantista, que lo es. Quizá de los tres casos es en la situación menos democrática en cuanto a la gobernanza de transgénicos, y ya es decir, porque no es que sea democrática en los otros casos, ¿no? Pero en India, por ejemplo, fue el único lugar donde no pudimos decir públicamente que estábamos haciendo una investigación sobre transgénicos, porque el tema es muy, muy complejo. Y la gobernanza paradójica se da porque mientras que por un lado el gobierno impulsa la investigación pública sobre biotecnología, y es particularmente biotecnología agrícola, porque se considera que es importantísimo que sean punteros en este tema y sobre todo que conserven su soberanía tecnológica. El discurso, como he dicho antes, postcolonial es muy muy fuerte. Al mismo tiempo detienen, o hasta ahora, hasta agosto del 2014, detuvieron el cultivo de alimentos transgénicos. Entonces, los científicos estaban frustradísimos en el caso de la India porque les pagaban un auténtico dineral y tenían unas instalaciones buenísimas para su investigación y no querían que se fueran al extranjero, los querían retener y sin embargo no podían cultivar nada fuera del ámbito del laboratorio. Hablando de laboratorios, esa es una fotografía del Langerío, por cierto. Los debates científicos en México son dos paradigmas enfrentados, es decir, hay científicos a los dos lados y científicos muy respetados y biotecnólogos a ambos lados de la división, ¿no? Pro y en contra. En Brasil, casi todos los científicos, muchos de ellos públicos además, están alineados alrededor de un discurso sobre soberanía nacional, independencia tecnológica y competitividad en los mercados internacionales, ¿no? Y en la India lo que el debate científico discute es la bioseguridad, es decir, si la ciencia india es capaz de garantizar la bioseguridad. Existe la crítica postcolonial, es decir, no solamente no quieren que las multinacionales se apoderen del mercado de semillas, sino que tampoco les colonicen sus semillas. O sea, el proceso de transgénico es en sí visto como un proceso de colonización, muy interesante, ¿no? Y curiosamente también existe en paralelo a esto un argumento, digamos, como mal menor. O sea, al final los científicos indios acabaron reconociendo que los transgénicos ni son tan buenos, ni crecen más, ni alimentan más, ni nada parecido. Pero que en países como la India, con esa cantidad de población, con problemas de hambrunas, etcétera, de pobreza, que era el único remedio que les quedaba, o sea, era el mal menor, ¿no? Existen en los tres países una jerarquía clara de conocimientos expertos, es decir, los científicos y el discurso científico se considera más adecuado en la gobernanza de transgénicos que cualquier otro, y por tanto los argumentos no de riesgo, los argumentos socioculturales, éticos, etcétera, se consideran de segunda categoría en este sentido. Y hay también un problema de la relación de los científicos y de los expertos con el resto de la sociedad, ¿no? de comunicación y de comprensión. Y desde luego en el debate científico todo el mundo hablaba de sound science, o sea, de ciencia buena, ¿no? de ciencia solvente. Ahora, lo que significa eso, volvemos a lo mismo, era la interpretación de ciencia solvente era muy distinta a ambos lados de la división entre pro y anti transgénicos en los tres estudios de caso, ¿no? Y desde luego hay también una comprensión completamente distinta respecto a la responsabilidad de la ciencia con respecto al resto de la sociedad, ¿no? Y unos científicos opinan que ellos hasta la puertita del laboratorio, de ahí ya problema de otros, mientras que hay otros científicos que opinan que hay una cadena de responsabilidad que debe llegar a todas partes, ¿no? Hicimos grupos de enfoque, voy a ir un poco rápido para no alargarme mucho más. En México, muy importante la cocina del maíz, tiene que ver con la configuración de la persona, de la cultura. En Brasil, preocupación con la nutrición y la salud.
En la India no podemos hablar realmente de cocinas, allí es comer para vivir, por lo menos con la gente con la que trabajamos. En cuanto a alimentos transgénicos, estas son un poco las diferentes, digamos, estados anímicos que levantan, están ahí, no los voy a leer todos. En India existe la preocupación específica sobre la soberanía sobre las semillas, es eso que he comentado antes de la colonización de las semillas, la velocidad de la ciencia y la tecnología, que ellos mismos reconocen que no pueden, que ni la agricultura ni la misma ciencia puede seguir a la velocidad a la que va. Y también, en una pequeña medida, existen las razones religiosas. En el momento en el que se mencionaban los transgénicos, en los que se introdujera un gen animal en una planta, ahí automáticamente todo el mundo se ponía un poco tieso porque decían, ¡ay! Tenemos como no sé cuántos miles de castas, con sus no sé cuántos miles de reglas alimenticias, y aquí habría que hacer un auténtico vademecum de cómo se hace todo esto, de cómo va el manual, ¿no? Y desde luego en todos los casos existía esa sensación, no salía mucho, pero sí acababa saliendo a poquitos, esa historia de dónde están los límites de la ciencia, ¿no? Y dónde están los límites de jugar con la naturaleza y qué estamos haciendo, ¿no? en este sentido. Bueno, y ya las dos últimas diapositivas, conclusiones generales. En los 3 estudios de caso quedaba claro que los transgénicos no habían sido una demanda que aparecía ni desde la agricultura, ni desde los agricultores, ni desde los consumidores, sino que estaban impuestos desde arriba y que por tanto, y que después las aceptaciones habían sido pragmáticas, en muchos casos por no quedarse fuera de mercados, por ejemplo, ¿no? Por tanto, esta idea de la aceptación de transgénicos es muy dudosa, ¿no? Todo el mundo relacionaba los transgénicos y la tecnología transgénica con intereses y no con necesidades. Y desde luego estaba claro que en ninguno de los casos se había consultado como debería ser, ¿no? En todos los casos había diferentes aspectos de la ciencia y los científicos en el debate, pero eran fundamentales. Son unos actores clave, definitivamente. En todos los casos, la ausencia de pequeños campesinos en el debate, en la implementación, en el desarrollo. Es que es impresionante además el pensar que están desarrollando una biotecnología para unas personas y esas personas no aparecen ni siquiera en el horizonte mental de las personas que lo están desarrollando, ¿no? El papel del gobierno también muy diferente en los tres estudios de caso, pero también un actor fundamental. El papel de los medios de comunicación, que en los 3 casos se veía como alineado al lado de los protransgénicos y como con una responsabilidad muy grande a la hora de proporcionar información real y digerible, ¿no? para las personas. Y como hemos dicho, en los 3 casos el debate no era sobre pasados y tradiciones y cosas del pasado y cosas así, ¿no? Sino sobre proyectos de nación y sobre futuros agrícolas, sobre futuros científicos y sobre futuros socioculturales. Pues esta era mi última diapositiva. Entonces les quiero decir que si quieren más información pueden irse a la página del proyecto donde aparecen todas las publicaciones, los contactos, los correos. Y también, para hacernos un poquito de publicidad, les comento que mi socia, la socia mexicana, Marta Astier, la que está en el Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental allí en UNAM Morelia, y yo escribimos este artículo que ya apareció en Agriculture and Human Values, y que en junio del 2015 sale este libro, que es un libro editado entre el IP y yo, y en el que aparecen no solamente todos estos capítulos, todo esto que les he presentado en mucho más detalle, sino que además tiene una segunda sección en la que un montón de personas, de científicos, de académicos, etcétera, comentan sobre el trabajo y sobre la situación. O sea que toda la segunda parte es una parte de comentarios internacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí saldrá en junio, yo avisaré a León por si a alguien le interesa, y estará disponible en ebook, o sea que, bueno, pues eso es todo, y muchísimas gracias. Por cierto, quisiera agradecer a toda esta gente, pero sobre todo quisiera agradecer a toda la gente que trabaja con nosotros en los 3 estudios de caso por su enorme generosidad. Muchas gracias.
Y tenemos un tiempecito para algunas preguntas, si ustedes quieren hacer alguna. Buenas noches, Emilio Godoy, soy periodista. Susana, ¿qué puede cambiar el debate de los transgénicos en los tres sitios? Por ejemplo, ahora en Brasil hay un debate sobre estos árboles transgénicos. Sobre árboles transgénicos. Eucalipto transgénico. Ok. Que viene de Estados Unidos, tampoco es una idea brasileña. Lo probaron allá y se está trasladando al sur global. Por ejemplo, en México también hay denuncias de ese tipo. Y recientemente la OMS publicó un estudio sobre los daños ocasionados por el glifosato. Hablando de estudios independientes, porque aquí ha habido una dicotomía que en parte la industria tiene la culpa de eso, entre pro y contra. Y había un argumento como en medio, decir, bueno, que las empresas nos den el material y nosotros hacemos la investigación, pero las empresas se han escudado en el secreto comercial, de que si es propiedad intelectual, no lo pueden compartir, etcétera, etcétera. Entonces, ¿hasta qué punto ese mismo pretexto está siendo usado por las empresas para justificar sus propios hallazgos? Gracias. Bueno, la respuesta a esto, lógicamente, hay que entenderla en una especie de, digamos, de deseo y mundo de fantasía. En el sentido de que, por supuesto, desde aquí, desde la postura o desde la visión de un académico, de un investigador, se ve claro exactamente cuáles son los problemas, qué es lo que está fallando, etcétera. La lectura está clara, pero por supuesto este es un problema de voluntades políticas y de voluntades económicas, ¿no? Entonces, lógicamente, vivimos en el mundo que vivimos y vivimos en las realidades en las que vivimos, ¿no? Nosotros, desde luego, lo que tenemos muy claro es que para que cambie la situación y para que cambie, y digo nosotros porque bueno, son las discusiones que hemos tenido como equipo, ¿no? Es que es una cuestión, como te digo, fundamentalmente de voluntad política. Esa voluntad política, además, hay que ligarla a voluntad democrática. Es decir, una de las fundamentales cosas que tiene que cambiar, lógicamente, o que tendría que cambiar, simplemente para ponerse como debería ser, ni siquiera idealmente, es que los gobiernos deberían gobernar para la gente y no para las multinacionales o no para los intereses económicos, ¿no? Si se diera la condición de que los gobiernos gobernaran para la gente realmente, que se supone que en democracia, y los tres países que hemos estudiado son democracias, al menos de boquilla, entonces deberían, la siguiente cosa es ver por el interés de las personas. En el interés de las personas estaría desarrollar un modelo científico y un modelo de desarrollo de innovación tecnológica que efectivamente diera respuesta a las necesidades, pero no solamente a las necesidades, sino a las demandas de las personas también, ¿no? A las demandas de los pueblos. Y en este segundo apartado aparece esa otra parte que es importante en nuestro trabajo, que es la de los argumentos no de riesgo, ¿no? En los tres estudios de caso hemos encontrado que las demandas de las personas o sea, en el sentido de la gobernanza de transgénicos, que no necesariamente tiene por qué ser una negativa, digamos, en plancha, sino que puede ser una negativa matizada, ¿no? Pero que realmente las condiciones que les está pidiendo la gente, los pueblos, a la comunidad científica gobernada por un gobierno que gobierna en favor del bien público, es que no solamente se hagan caso a los argumentos de tipo técnico, y ahí entra el riesgo, y ahí entran los argumentos económicos, sino que se hagan también caso a otro tipo de argumentos, es decir, que pueda caber la posibilidad de decir, pues igual son buenísimos, pero no los queremos. Y no los queremos porque nos cambian la forma en la que estructuramos nuestra sociedad, nos cambian la forma en la que nos entendemos como cultura, nos cambian la forma en la que entendemos nuestra relación como país con otros países, nos cambian la forma en la que entendemos la división entre lo rural y lo urbano, por ejemplo, ¿no? Y queremos otro proyecto de nación.
Queremos un proyecto que tome en cuenta todos estos elementos